Muy buenas a todos y bienvenidos a la explicación del artículo 13 dedicado a los extranjeros en España de la Constitución Española de 1978 orientado para opositores. Sin más, comenzamos por el artículo 13.1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título, en los términos que establezcan los tratados y la ley. Bien, ¿de qué gozarán los extranjeros en España? De libertades públicas. En este apartado se refiere a libertades, no derechos. ¿Y qué son las libertades públicas? Pues son aquellas que protegen la libertad individual y la participación activa de las personas en la vida pública. Incluyen la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de asociación, la libertad de culto y otros derechos que garantizan la autonomía y participación de los individuos en una sociedad. Bien, este título garantiza, importante, presente título. Estas libertades públicas están garantizadas por el presente título, es decir, el título primero. Mucho cuidado porque pueden poner en un examen que reconoce el presente título. No, es garantiza. O que garantiza el presente capítulo. No, es título. Título primero de la Constitución. ¿Vale? En los términos que establezcan los tratados y la ley. También importante esta última coletilla. Bien. Apartado o artículo 13.2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23. Y antes de nada, vamos a ver qué dice el artículo 23, ¿no? Para ponernos en contexto. Bien, el artículo 23 dice que los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o a través de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. Es decir, este artículo 23.1 se refiere a el derecho a votar, básicamente. Y también contiene este artículo un apartado más, que es el punto 2, que dice: asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes. Es decir, tienen derecho a ser empleados públicos o a ser políticos. Simplemente. Pues eso sería el artículo 23, que ya lo analizaremos en otro vídeo. Y retomando el artículo 13.2, pues nos decía que solamente los españoles, es decir, no los extranjeros, los españoles serán titulares de estos derechos, el artículo 23, excepto, salvo, lo que atendiendo a criterios de reciprocidad pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. Vale. En primer lugar, en principio solo los españoles pueden votar o ser funcionarios políticos. Funciones y cargos públicos. Bien, salvo lo que atendiendo a criterios de reciprocidad, es decir, si en otro país se cumple también, puede establecerse por tratado y ley, o ley, tal y como en el apartado 1, tratado y ley, para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Qué cosa tan concreta, ¿no? ¿Qué quiere decir el sufragio activo y pasivo? ¿Qué diferencia hay? Pues el sufragio activo es el derecho a ser un elector, es decir, el derecho a votar, y el sufragio pasivo es el derecho a ser votado, es decir, a ser elegible, a poder presentarte en unas elecciones. ¿Pero en qué elecciones? Solo en elecciones municipales. Es decir, que si en Francia dejan a los españoles votar y ser votados en las elecciones municipales y lo establece un tratado o ley, los franceses podrán hacer lo mismo en España. Bien, y vemos aquí abajo una modificación que dice así: se modifica el apartado 2 por el artículo único de la reforma del 27 de agosto del 92. Pues sí, este artículo fue sometido a reforma, fue uno de los dos artículos que ha sido sometido a reforma
El otro artículo fue el 135 y este artículo fue modificado el 27 de agosto del 1992, lo cual puede ser preguntado en una pregunta de examen. 27 de agosto del 92. Pues bien, lo que se añadió fue la palabra pasivo. Es decir, que los extranjeros, siempre que haya reciprocidad y siempre que esté establecido por tratado o ley, podrán presentarse a las elecciones municipales. Bien, analizado ya el apartado 2, seguimos con el 3, que habla sobre la extradición. Y dice así: la extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley. También volvemos a la coletilla de tratado o ley. En este artículo es frecuente lo de tratado o ley. Y también lo del criterio de reciprocidad, atendiendo al criterio de reciprocidad. Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo. ¿Qué es la extradición? Pues es el proceso legal mediante el cual un individuo que es acusado o está condenado por un delito en un país es entregado a otro país que lo solicita. Esto hace posible que el individuo sea juzgado o cumpla su condena en el país que presentó la solicitud de extradición. Por ejemplo, tenemos a un terrorista en Francia, pues España puede solicitar la extradición para que dicho terrorista sea juzgado y castigado en España. Así que podemos subrayar de nuevo lo de tratado o ley. La extradición solo se concederá en cumplimiento de un tratado o ley y con reciprocidad. Ya hemos hablado lo que es la reciprocidad entre países. Salvo que los delitos políticos. Los delitos políticos no están sujetos a la extradición. ¿Y qué es un delito político? Pues es aquel acto que se comete con motivaciones políticas, como la oposición a un gobierno o a un sistema político, por ejemplo. No considerándose, siguiendo con un artículo, no considerándose como tales los actos de terrorismo. Es decir, los actos de terrorismo sí están sujetos a la extradición. Los delitos políticos no están sujetos a la extradición. Bien, seguimos con el apartado 4, que dice así: la ley, a secas, la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Vamos subrayando. La ley a secas, por tanto no es orgánica, ¿no? Pone ley a secas. Establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y apátridas, ciudadanos de otros países y apátridas, ¿qué es apátrida? ¿Qué es esa palabra? Pues apátrida se refiere a aquellas personas que no tienen ninguna nacionalidad o ninguna ciudadanía reconocida por ningún país. Es decir, son del país de nunca jamás. No son de ningún país. ¿Y por qué puede producirse esto? Porque claro, es una situación extraña. Pues puede producirse debido a varias circunstancias. Por ejemplo, un conflicto político o cambios de fronteras. Hay una reestructuración de fronteras y no se sabe de qué país eres. O la falta de reconocimiento de un Estado. Pues esos serían los apátridas, los sin patria. Y estos apátridas y ciudadanos de otros países, que no son España, estarán o podrán gozar del derecho de asilo. Derecho de asilo. ¿Qué es el derecho de asilo? Pues es un principio legal y humanitario que permite a las personas buscar refugio en otro país cuando están sometidos a una persecución, cuando los persiguen, cuando están en peligro sus vidas o hay violaciones de sus derechos fundamentales en su país de origen. Imaginaos que Portugal ahora mismo es súper peligroso estar allí y vienen muchos portugueses para acá. Pues veremos la ley y veremos los términos en los que podrán gozar asilo los portugueses. El país que otorga asilo brinda protección y no devuelve a la persona a su lugar de origen.
es decir, lo acoge, ya que su vida o seguridad estarían en riesgo. Pues ya estaría analizado el artículo 13. Cabe destacar que en este artículo 13 se repite mucho el PAC, tratado y ley. Muy importante también conocer esa reforma que hubo en el apartado 2 en las elecciones municipales para sufragio activo y pasivo con reciprocidad y para extranjeros. Muy importante conocer también que los delitos políticos están fuera del ámbito de la extradición y que la ley, a secas, establecerá los términos en que los ciudadanos extranjeros o apátridas podrán gozar el derecho de asilo en España. Así que sin más, espero que esté por lo menos más claro que antes vuestra comprensión de este artículo, como mínimo eso. Y sin más, nos vemos en el siguiente artículo. Un saludo.